Mi hija embarazada volvió a casa oliendo la calle. Me dijo que arruiné su vida. Ella se había vuelto completamente loca y se fue de casa para vivir con su pareja, un chico trans, en un campamento para indigentes. Salió del armario conmigo a los 17 diciéndome que era no binaria, pero solo a veces. Básicamente, algunos días no era ni chica ni chico, y otros días sí se sentía como una chica. Siento que ahí empezaron a torcerse las cosas. 2 años después, de repente anuncia que está embarazada de 4 meses y grita que es culpa mía. Me culpó por no haberle puesto bloqueadores hormonales. Ya estaba en estado de shock. Pero entonces suelta algo aún más absurdo, que ahora ve al bebé como si fuera su hermano y que espera que yo lo críe como si fuera mío, que es mi responsabilidad, que de hecho es por no haber aceptado su identidad no binaria que ha terminado embarazada. En cuanto dijo eso, me puse más firme con mis palabras. Le dije, «Felicidades, mamá. Ahora tienes decisiones importantes que tomar». Y también le dejé claro que de ninguna manera voy a criar a su hijo por ella. No respondió nada. Se fue corriendo a su habitación y se encerró. Ahora mismo sigue ahí encerrada, llorando sin parar. Lleva ya 12 horas dentro. Y como tiene baño propio, dudo que salga hasta que le entre hambre. Sabiendo cómo es, seguro tiene snacks escondidos. Actualización 1. Es de madrugada y ha decidido hacer una mochila con algo de ropa e irse a casa de una amiga. Sospecho que esa amiga es el padre del bebé. Antes de irse me dijo que ya había llamado a la policía para informar que se iba por voluntad propia y que no estaba en peligro. Como si yo fuera a denunciar a una adulta de 19 años, como si fuera una niña desaparecida. Fue ofensivo. Le dije que tenía que organizar su vida si pensaba criar al bebé con el padre, y que podía volver a casa cuando tuviera un plan claro. Mi hija y el chico con el que se quedó querían hablar conmigo en un sitio público. Así que quedamos en un Vips en el centro de Zaragoza. Aunque ya me lo imaginaba, me decepcionó confirmar quién era el padre, porque forma parte del grupo de amigos de mi hija desde el instituto, y era el único con el que nunca me llevé bien. Ahora es un chico trans, pero hace un año, cuando todos tenían 18, vi cómo durante una película en casa me miraba fijamente cada vez que pasaba y hacía ruidos exagerados y groseros como si se estuviera burlando. Le pedí que parara, pero siguió, así que me puse seria. Luego, estando yo en la cocina, se me acercó por detrás sin que me diera cuenta, y empezó a hacer gestos obscenos con la mano, como si se estuviera masturbando. Me giré justo en el momento. Estaba completamente vestido, pero fue espeluznante e inapropiado. Lo eché de casa en ese instante. Así que, para resumir, a partir de ahora me referiré a él como el donante, porque eso es lo que es. La reunión en Vips fue un desastre. El donante se sentó al lado de mi hija y vino a por mí desde el minuto 1. Según él, yo estaba envenenando a mi hija obligándola a tomar anticonceptivos. En realidad, solo la ayudé a conseguir la receta. Si hubiera sabido que no quería tomarlos, habría hecho todo lo posible para apoyarla de otra forma, etc. Mi hija tardará años en sanar por culpa mía, supuestamente porque no le proporcioné bloqueadores hormonales, aunque jamás me dijo que los necesitaba. La estoy tratando fatal por no cuidar del bebé mientras ella se reconstruye. Así que, aunque soy un monstruo, una madre horrible y todo eso, resulta que soy aún peor por no querer hacerme cargo de un bebé que no es mío. Al menos ya nadie sugirió que lo criara como si fuera hermano de mi hija. Esa locura, por suerte, no volvió a salir. Durante toda la conversación, el donante hablaba sin parar, mientras mi hija me miraba fijamente, asintiendo en silencio. Fue un torbellino. Golpeó la mesa un par de veces y hasta el camarero entendió que mejor no acercarse más allá de dejarnos las bebidas. Lo flipante es que no nos echaran del sitio. Se dijeron muchas cosas, casi todas por parte del donante, que claramente llevaba el timón. Le pregunté por qué él no podía hacerse cargo del bebé, y me soltó que sus padres eran incluso peores que yo, y que ahora mismo estaba sin techo. Así que, según parece, que mi hija y el donante cuiden del hijo que trajeron al mundo no es una opción. Les dejé claro que yo no voy a criar a ese bebé, y que lo mejor sería darlo en adopción. Me dijeron que si no acepto hacerme cargo, se asegurarán de que jamás vea al niño. Jamás. No voy a criar al hijo de otros. Así que, bueno, supongo que eso lo deja todo claro. Siento una mezcla de preocupación, rabia y más preocupación. Llevo mucho vivido y nunca es buena señal cuando alguien intenta separar a tu hija de su familia, pintándote como el enemigo. Eso es justo lo que ha hecho el donante. Me ha pintado como una madre fracasada, que ni siquiera quiere cuidar de su nieto. Lo que más me enfada es que mi hija escuche todo eso y simplemente asienta, como si todo tuviera sentido. No es tonta. Creo que está cegada. Y estoy triste. Y muy preocupada por el bebé. Todo esto es un desastre. Mi casa ya no es mi hogar.
Siento que mi hija adulta se ha ido con algo que se parece mucho a una especie de secta rara que le dice que arriba es abajo y lo blanco es negro. Le mandé un mensaje diciéndole que yo seguiré estando ahí para ella, pero que el donante no es bienvenido en esta casa. Creo que me ha bloqueado. Intenté hablar con los padres del donante y básicamente lo han desheredado. Y ahora, a las novedades. Todo esto pasó hace un par de semanas. Un día volví de hacer la compra y me encontré con una mujer embarazada extraña en la puerta. Esa mujer era mi hija, o al menos lo fue alguna vez, pero había cambiado tanto que parecía otra persona. Era una desconocida. No paraba de hablar, sin dejarme meter una palabra. Tenía varios tatuajes pequeños en la cara y, perdón por decirlo, parecía haber envejecido 20 años. Había estado viviendo en la calle. Estaba enfadada porque cambié la cerradura. Ella pensaba que podía volver a su cuarto como si nada, como si fuera un día más de aquel invierno en el que todavía vivía aquí. Obviamente, no la iba a dejar en la calle. Así que, en parte, tenía razón. Había estado viviendo en el campamento con el donante y le insistí en que se duchara, porque parecía que no lo hacía desde que se fue. Y siendo sincera, olía fatal. No le dio ninguna importancia a haberme bloqueado ni a lo que me hizo al desaparecer. Solo quería hablarme de su gran destino, de la comunidad alternativa que está construyendo con el donante. Habló y habló, sin mencionar al bebé ni una sola vez. No entiendo cómo alguien puede aguantarles, pero el donante tiene varias parejas, y mi hija es una de ellas, y está perfectamente feliz así. No sabía que una imagen en blanco y negro pudiera desatar algo tan visceral dentro de mí. Estaba sola en la cocina, ordenando los pocos platos del desayuno, cuando sonó el móvil. Era un número desconocido. Al principio dudé, pero contesté. Nadie habló, solo colgaron. A los segundos me llegó un mensaje. Una sola imagen, sin texto. Era una ecografía. No decía ni de cuántas semanas, ni a quién pertenecía, pero no hacía falta. Reconocí el formato, la forma, el significado. Era mi nieto. Sentí una mezcla brutal de cosas que no sé ni cómo nombrar. Lo primero fue un rechazo físico, como si alguien me hubiese golpeado en el estómago. Luego, la rabia. ¿Cómo se atreven a enviarme esto sin decir nada? ¿Fue ella? ¿El donante? ¿Algún otro de esa maldita comuna? ¿Y por qué ahora? Me quedé mirando esa imagen en silencio, sentada a la mesa, con la cabeza entre las manos. Estaba sudando. No podía dejar de mirarla. Después de tanto caos, tanto grito, tanto no quiero saber, el bebé finalmente tenía forma. Y eso lo cambiaba todo, aunque yo no quisiera admitirlo. No se lo conté a nadie. Me encerré en mi mundo durante días, repitiéndome que esa imagen no significaba nada. Pero mentiría si dijera que no me obsesioné. Dormía con el móvil debajo de la almohada, esperando otra señal. Me levantaba cada mañana con la esperanza de que ella me escribiera. Nada, ni una palabra. Una semana después tocaron a mi puerta. Era un hombre joven, trajeado, con una carpeta en la mano. Dijo que venía del Departamento de Servicios Sociales. Pensé que era un error. Le pregunté directamente, ¿a qué viene esto? Me respondió con tono neutro. Recibimos una notificación sobre una joven embarazada en situación de vulnerabilidad, que anteriormente vivía con usted. Necesitamos verificar si usted representa un entorno seguro para un posible retorno, o si existe algún tipo de negligencia anterior. Me quedé helada. ¿Negligencia? ¿Me está acusando de algo?, pregunté, elevando la voz. No, señora. Solo estamos haciendo nuestro trabajo. Es un protocolo estándar en casos como este. Usted aparece como familiar directo. Me sentí invadida. Mientras él revisaba mis estanterías con la mirada, sentí que todo mi pasado como madre estaba siendo juzgado en 10 minutos. Me senté frente a él con los brazos cruzados. Le hablé de mi hija, del donante, de la situación del campamento. Fui brutalmente honesta. No me interesaba parecer simpática. Solo quería que entendieran que la historia no era tan sencilla como alguien quiere hacerla parecer. ¿Ella está bien?, pregunté al final, como quien suelta un susurro. El hombre cerró su carpeta. No tengo autorización para hablar de su estado actual, pero le puedo decir que si la situación empeora, alguien tendrá que responder por ese niño. ¿Ese alguien soy yo?, pregunté con un nudo en la garganta. Él no respondió. Solo se levantó, me dio un papel con su número, y se fue. Esa noche no dormí. Releí la ecografía 1000 veces, buscándole detalles, respuestas. Y entonces, como si el universo quisiera que no descansara jamás, recibí otro mensaje. Esta vez no era una imagen, era una nota de voz. Mi hija. La escuché en completo silencio. Mamá, estoy en el hospital. No sé si quiero que vengas, pero creo que el bebé viene antes de tiempo. Salí corriendo. No me llevé ni el bolso, ni supe cómo llegué al hospital.
El taxista me hablaba, pero no le entendía. Tenía la mente en blanco y una sola frase golpeándome el cráneo. El bebé viene antes de tiempo. Temí lo peor. Que estuviera sola, que estuviera mal. Que el bebé... No podía pensar eso. El hospital era el Miguel Servet, en Zaragoza. Conocía el edificio, pero todo me parecía distinto esa noche. Las luces frías, los pasillos interminables, las caras serias de las enfermeras. Me temblaban las manos. Pregunté por mi hija con voz entrecortada. Me pidieron el nombre completo. Les dije. Me miraron raro. Ella indicó que no quería visitas, dijo la mujer de recepción, pero dejó una nota. Un momento. Me entregó un papel doblado, escrito con su letra. Apenas unas líneas. Si vienes, no grites, no causes lío. Solo necesito saber que estás aquí. No entres. No aún. Me derrumbé en una silla. Estuve ahí sentada más de una hora. El tiempo no pasaba. Miraba la puerta como si en cualquier momento fueran a salir a decirme algo. Pero nadie salía. Entonces lo vi. El donante. Estaba dormido en un banco del otro lado del pasillo, la cabeza caída hacia un lado, los auriculares puestos. Tenía las zapatillas rotas y un corte reciente en la ceja. Algo no iba bien. Me levanté y caminé hacia él. Dudé, pero algo dentro de mí se encendió. Lo sacudí del hombro. ¿Qué ha pasado?, le dije sin filtro. Me miró como si estuviera viendo un fantasma. No es momento, señora. No ahora. No me digas cuándo es el momento de hablar sobre mi hija, respondí en voz baja, pero firme. Él se levantó lentamente, con movimientos cansados. Me miró con los ojos inyectados. Tu hija está hecha mierda. No come, no duerme, no confía en nadie. Solo habla de su madre como si fueras la raíz de todo su dolor. Y aún así, te llamó. Esa última frase me dolió más de lo que esperaba. ¿Qué le has hecho?, le solté. ¿Por qué tiene un corte en la cara? ¿Dónde estaban ustedes viviendo? Él soltó una risa seca. En la calle, en tiendas de campaña, en el puto frío de Zaragoza en invierno. Y no, señora, no fue por mí. Fue un tío en la estación de Licias que la empujó. Casi se cae con todo y barriga. Por eso está aquí. Mi estómago se contrajo. ¿Y el bebé? No sé, no quieren decirnos nada aún. Me apoyé en la pared, respirando con dificultad. Entonces, vi algo que me paralizó. Un médico salió por la puerta doble, mirando alrededor. Llevaba una hoja en la mano. ¿Familiares de Rocío Esteban Sancho?, preguntó. Ambos nos acercamos al mismo tiempo. El médico nos miró, incómodo. ¿Alguno de ustedes es la madre? Yo, dije con rapidez. El médico dudó. Luego asintió. Su hija está estable. Tuvo contracciones irregulares, pero logramos estabilizarla. El bebé está bien por ahora, pero va a nacer pronto. Puede ser en cuestión de horas. Ella pidió verla. A usted, no a él. El donante se giró sin decir nada y se alejó, mascullando insultos que preferí no entender. Seguí al médico con el corazón en la boca. La habitación era pequeña, blanca, con un ventanal que daba al aparcamiento. Ella estaba en la cama, más delgada que nunca. Tenía ojeras profundas. Su rostro parecía más maduro, pero con una fragilidad nueva. «Mamá», murmuró. Me acerqué, despacio, como si el aire pesara. Me senté a su lado. No sabía si tomarle la mano o no, pero ella la extendió y yo la agarré. «Estoy asustada», dijo. «Lo sé. No sé si quiero quedarme con el bebé». «Entonces, ¿qué vas a hacer?». Ella miró por la ventana. Pensaba que la comunidad me salvaría, que estaba construyendo algo nuevo. Pero me usaron. Me dejaron sola cuando más los necesitaba. No dije nada, porque no había nada que decir. Solo apreté su mano. «Si algo me pasa, quiero que lo cuides tú». Esa frase me cayó como un rayo. «No me pidas eso», le respondí. «Te lo pido como hija». Me quedé helada. Pero antes de que pudiera contestar, la puerta se abrió de golpe. Era una enfermera, jadeando. «Doctora, hay un problema con los signos del bebé. Hay que llevarla al quirófano. Ya». Todo pasó muy rápido. Se llevaron a mi hija en una camilla mientras yo corría detrás. Escuché a alguien gritar: «¡Preparen cesárea!». El donante apareció de nuevo, y cuando nuestros ojos se cruzaron, supe que ninguno estaba preparado para lo que venía. La cesárea duró menos de lo que esperaba, pero el tiempo dentro de esa sala de espera fue eterno. Me senté en el borde de la silla, mirando fijamente un punto en la pared, sin atreverme a rezar ni a pensar demasiado. El donante iba y venía por el pasillo, con esa energía nerviosa y desordenada que siempre me exasperó. En un momento se acercó, pero no dije nada. Solo me limité a ignorarlo. No me quedaba fuerza para pelear. Pasaron 40 minutos. Luego 1 hora. Nadie decía nada.
Y entonces, sin aviso, una enfermera salió con un pequeño bulto envuelto en una manta verde claro. ¿Familia del recién nacido de Rocío Esteban Sancho?, dijo en voz alta. Ambos nos levantamos. La enfermera nos miró. El bebé está en incubadora. Necesita observación, pero está estable. Nació con bajo peso, pero respira por sí solo. Es un niño. Me agarré al respaldo de la silla para no caerme. Un niño. Era real. Un niño. ¿Podemos verlo?, pregunté. No ahora. Solo uno de ustedes podrá entrar más tarde por breves minutos. La madre está dormida. Ha perdido mucha sangre, pero se está recuperando. Necesita reposo absoluto. Cuando se fue, me giré hacia el donante. Esperaba una escena, una pelea, un reproche. Pero para mi sorpresa, no dijo nada. Solo se sentó y escondió el rostro entre las manos. Se quedó así, temblando en silencio. La visita a la incubadora fue breve. Me dejaron entrar sola. Vi al bebé a través del cristal. Era minúsculo. Tenía un gorrito azul y los ojos cerrados. El pecho subía y bajaba como un pequeño motor trabajando sin descanso. Me quedé ahí, inmóvil, con una sensación extraña en el pecho. No era amor, tampoco rechazo. Era algo más profundo. Responsabilidad. Sabía que ese niño no tenía a nadie más. 2 días después, Rocío seguía débil. Hablaba poco. Me miraba con ojos cansados. No quería ver al bebé. Ni una sola vez lo pidió. Cuando traté de tocar el tema, se cerraba. Fue un error, murmuró en una ocasión. No debía haber nacido. ¿Eso es lo que sientes de verdad?, pregunté. No, pero no sé cómo quererlo. Guardé silencio, porque yo tampoco sabía cómo hacerlo. Y lo más duro era admitirlo. Ese mismo día, me crucé en el pasillo con una mujer del hospital, de rostro amable pero con ojos entrenados para detectar el dolor. Trabajaba con la unidad de salud mental. Me pidió hablar en privado. Su hija nos contó algunas cosas. Sobre el campamento, sobre lo que vivió. No fue solo pobreza, señora. Fue abuso emocional, control, aislamiento. Ella habla de una comunidad alternativa. Pero los signos son claros. Estuvo en una estructura de manipulación muy parecida a las sectas. Tragué saliva. Sabía que algo no cuadraba, pero escucharlo de una profesional lo hacía aún más real. ¿Puede ayudarla?, pregunté. Podemos ofrecer apoyo, pero ella tiene que querer salir. Tiene que cortar vínculos con ellos, incluido el donante. Ese mismo día, Rocío recibió el alta médica, pero el bebé debía quedarse más tiempo en neonatología. En el coche, camino a mi casa, no dijo una palabra. Estaba ida, como si la hubieran vaciado por dentro. Yo tampoco hablaba, solo pensaba en todo lo que vendría ahora. Esa noche, mientras yo calentaba sopa en la cocina, escuché un golpe seco en la puerta principal. Cuando abrí, no había nadie, solo un sobre blanco en el suelo. Lo abrí con manos temblorosas. Dentro había una hoja escrita a mano, una sola frase. Ese niño no te pertenece. Me quedé en la entrada, con el sobre abierto y esa frase quemándome las manos. Ese niño no te pertenece. No tenía firma. No había dirección. Nada más. Cerré la puerta con fuerza, como si eso fuera a protegernos de lo que fuera que acababa de empezar. Guardé el papel en un cajón de la cocina, junto a facturas antiguas y llaves que ya no abrían nada. No le dije nada a Rocío. Estaba sentada en el sofá, tapada con una manta, mirando al vacío. Era como tener un fantasma dentro de casa. Su cuerpo estaba allí, pero su mente, no sé, se había quedado en algún lugar entre la sala de partos y esa tienda de campaña maldita donde vivió tanto tiempo. Pasaron 3 días. Fui al hospital cada tarde a ver al bebé. Yo, no ella. Rocío no se levantaba de la cama salvo para ducharse o ir al baño. Decía que necesitaba tiempo. Y yo, aunque me doliera, se lo di. El bebé mejoraba poco a poco. Los médicos le llamaban el pequeño luchador. A mí me decían abuela sin pensarlo. Y cada vez que lo hacían, algo dentro de mí se tensaba. Yo no me sentía abuela. No todavía. Era como si ese título viniera con una carga que aún no sabía si quería aceptar. Pero no podía evitar sentir algo por él. Verlo ahí, tan pequeño y tan fuerte, me removía cosas que no sabía que seguían vivas en mí. La 4ª noche desde que Rocío volvió a casa, escuché ruidos en su habitación. Eran las 3 de la madrugada. Me levanté sin hacer ruido. Me acerqué a su puerta entreabierta. Estaba hablando por teléfono, en voz baja. No pude oír todo, pero una frase se me clavó como una estaca. No quiero que lo críe ella. Quiero llevármelo. Solo necesito saber cuándo le dan el alta. Me retiré sin hacer ruido y regresé a mi cuarto, el corazón martilleando. Esa noche no dormí. A la mañana siguiente, Rocío se comportó como si nada. Comió un poco. Incluso me preguntó cómo estaba el bebé. Pero yo no podía fingir. No después de escuchar lo que escuché. ¿Hablaste con él anoche?,
Le pregunté de frente. Su mirada cambió. Se tensó. ¿Qué estás diciendo? Escuché tu llamada. Dijiste que querías llevártelo. ¿Con quién hablabas? Ella me sostuvo la mirada durante unos segundos. Luego desvió los ojos. Con nadie. No sabes lo que oíste. Sé exactamente lo que oí. Se levantó furiosa. No tienes derecho a espiarme. Y tú no tienes derecho a mentirme. Ese niño está solo en una incubadora, y tú planeas desaparecer con él sin decírmelo. Su rostro se transformó. Pasó del enfado al dolor en un segundo. Se derrumbó en el suelo, llorando como una niña. No sé qué hacer, mamá. No sé qué hacer. Me agaché y la abracé. Por primera vez en mucho tiempo, me permitió sostenerla. Estuvimos así varios minutos. Sus lágrimas mojaban mi hombro. Lo único que no puedes hacer, le dije, es seguir escapando. Me prometió que no volvería a contactar con el donante, que estaba lista para pensar en el bebé, que quería hacer las cosas bien. La creí. Quería creerla. Pero al día siguiente, al llegar al hospital, me dieron una noticia que me dejó helada. El niño fue dado de alta esta mañana. La madre vino con la documentación y se lo llevó. Corrí fuera. Llamé a Rocío una y otra vez, sin respuesta. Revisé la casa. Vacía. Sin nota. Sin mensaje. Volví al hospital gritando. Mostré fotos. Exigí cámaras. Llamaron a seguridad. Un médico me llevó a un lado, nervioso. Hubo una confusión. La persona que retiró al bebé no era su hija. Fue un hombre joven, con una autorización firmada y una copia del DNI de la madre. ¿Quién?, grité. Pero no hizo falta que lo dijera. Ya lo sabía. Era el donante. No recuerdo haber sentido tanta rabia en mi vida. Rabia cruda, violenta, como una tormenta eléctrica debajo de la piel. Grité. Apreté los puños hasta clavarme las uñas. En ese pasillo del hospital me di cuenta de algo aterrador. Habían robado a mi nieto, y nadie iba a hacer nada. La policía llegó una hora después. Les mostré fotos, les conté todo. Rocío seguía desaparecida. El donante tenía una copia de su DNI. La autorización parecía legal, pero no podía ser. Él no era el padre legal, ni tenía ningún tipo de custodia. Ni siquiera tenía un techo. Necesitamos que la madre presente una denuncia por sustracción si quiere que actuemos con urgencia, dijo el agente. Sin eso no podemos intervenir directamente. Pero si él está ilegalmente con el niño, está mintiendo, manipulando a mi hija. Están en peligro. Lo entiendo, señora, pero legalmente sus manos están atadas. Si su hija no coopera, no podemos hacer mucho. Ahí fue cuando me di cuenta de que, para este sistema, yo no era nadie. Solo una madre preocupada. Ni abuela oficial, ni tutora, nada. Me senté en el suelo del hospital, derrotada. Al anochecer, finalmente recibí un mensaje de Rocío. Una nota de voz corta. La escuché temblando. Mamá, no es como piensas. Lo llevamos porque necesitaba estar con nosotros. Lo vamos a criar bien. Solo te pido que no interfieras. No me hagas elegir. Porque si tengo que hacerlo, no volverás a vernos jamás. Fue como una puñalada. No por el contenido, por el tono. Sereno, frío. Como si ya no quedara ni una gota de la hija que crié. Durante los días siguientes hice todo lo posible. Llamé a conocidos. Fui a asociaciones. Volví a contactar a servicios sociales. Pero todos me decían lo mismo. Sin la cooperación de Rocío, no podían intervenir. Legalmente, el niño estaba con su madre y un supuesto acompañante. Punto. Fue entonces cuando alguien inesperado me escribió. Un mensaje directo en Facebook. Era Lucas, uno de los amigos del instituto de Rocío. Siempre fue un chico callado pero observador. Me decía, sé dónde están, pero no puedo hablar por aquí. Quiero ayudarte. Quiero ayudarlos a todos. Nos vemos en la Plaza San Francisco, mañana a las 8. Sentí el corazón acelerarse. Era la primera señal concreta en días. Al día siguiente, llegué antes de la hora. Estaba nerviosa, paranoica. Miraba a todos lados. Finalmente vi a Lucas. Estaba más alto, más flaco, con barba desprolija y una expresión dura en la cara. No era el niño que yo recordaba. Se sentó frente a mí, sin saludar. No tienes idea de lo que está pasando ahí dentro. ¿Dónde? ¿La comuna? Así la llaman. Pero no es una comuna, señora. Es otra cosa. Es una red. Son muchas personas, en varias ciudades. Se mueven, cambian de nombre. Hacen que todos corten contacto con sus familias. Tienen reglas absurdas. Usan los bebés para justificar su reconexión con la tierra. Hay gente rara. Señora, muy rara. Tragué saliva. ¿Está mi nieto en peligro? Lucas me miró fijo. No lo sé, pero lo que sí sé es que el donante no está solo. Tiene gente detrás. Y su hijo no es el único bebé ahí. Sentí el estómago revolverse. ¿Dónde están?
Eso es lo complicado. Cambiaron de ubicación hace 2 días. Yo me fui antes. Me amenazaron. Me vigilan. Pero vi cosas. Grabé cosas. Lo tengo todo en un pendrive. No lo puedo guardar más. Si me pasa algo, denúncialo. Sacó un pequeño dispositivo USB del bolsillo de su chaqueta y lo deslizó por la mesa. Yo lo agarré de inmediato con manos temblorosas. ¿Qué hay aquí dentro?, pregunté. Lucas se levantó sin responder. Antes de irse, solo me dijo una cosa más. Revísalo sola, y cuando lo hagas, no confíes en nadie, ni siquiera en tu hija. Guardé el pendrive en el fondo de mi bolso como si fuera dinamita. Volví a casa andando, con los ojos clavados en cada sombra de la calle. No podía evitar mirar por encima del hombro. Cada paso retumbaba como si alguien me siguiera. Cuando llegué, cerré todas las persianas, atranqué la puerta y me senté frente al portátil. Pasaron varios minutos antes de que me atreviera a conectarlo. Respiraba como si acabara de correr una maratón. La computadora lo reconoció enseguida. Dentro había una carpeta con el nombre BID 2025. Videos, audios, capturas de pantalla, documentos escaneados. El primer video era una grabación nocturna, borrosa pero clara. Un grupo de personas en círculo, rodeando una pequeña fogata. Entre ellos reconocí a Rocío. Llevaba una túnica clara, el rostro serio, los ojos cerrados. Sostenía algo envuelto en mantas. Alguien al lado suyo decía en voz alta: «Hoy le damos la bienvenida a la vida a este nuevo ser libre. Sin nombre, sin etiquetas. Pertenecerá al todo, no a nadie. Mi nieto». El siguiente video fue aún peor. Se veía a una mujer gritando. Decía que quería salir. Decía que nadie le dejaba hablar con su madre. 2 hombres la sujetaban de los brazos y la alejaban de cámara. Se escuchaban frases como: «La desconexión toma tiempo. No puedes contaminar a los demás. El apego es esclavitud». Pasé los siguientes 40 minutos viendo lo peor de lo que nunca quise imaginar. Ritual tras ritual. Conversaciones manipuladoras. Amenazas apenas disfrazadas de espiritualidad. Todo envuelto en discursos de amor, comunidad, libertad. Pero el fondo era puro control. Al final del último archivo de audio, escuché una voz que no había oído antes. Una mujer mayor con acento de Castilla. Decía: «El niño de Rocío es especial. Es uno de los 3 que abrirán el nuevo círculo. El donante ha cumplido su parte. La madre debe entender que ya no lo parió para ella. Lo parió para nosotros. Mi sangre se congeló. Imprimí todo. Videos, audios, declaraciones. Fui directamente a la policía. Esta vez no fui sola. Llevé pruebas. No conjeturas. Pruebas reales. El agente que me atendió se mantuvo en silencio durante más de 1 hora mientras revisaba los archivos. Al terminar dijo: «Esto ya es otra cosa. Esto ya es penal. Gracias por traerlo. Vamos a actuar. Pero hay algo que debes saber». Se levantó. Salió unos minutos y volvió con otro agente. Me entregaron un documento. Era una denuncia, firmada por Rocío, contra mí, por acoso, manipulación emocional y amenazas. Casi me desmayo. Esto fue presentado hace 3 días en Barcelona. Aparentemente fue orientada por alguien de esa misma comunidad. Usaron su nombre, su firma y documentación que coincide con lo que usted ha denunciado aquí. Vamos a investigar, pero esto complica todo. No podía creerlo. ¿Me está diciendo que mi hija me denunció a mí para proteger a esa gente? Eso parece. Salí de la comisaría como una sombra. El sol me cegaba. La calle me pareció extrañamente hostil. Ya no sabía en quién confiar, ni siquiera en Rocío, porque lo peor no era la denuncia. Lo peor era aceptar que quizás, solo quizás, ella estaba convencida de que todo esto estaba bien. Esa noche dormí con la puerta cerrada con llave, el móvil en silencio. Pero no duró mucho. A las 3 de la madrugada sonó el timbre. 2 veces, corto, seco. Me acerqué a la mirilla. Nadie. Pero en el suelo había otro sobre. Dentro, una sola foto. Mi nieto, llorando, con una marca en el brazo. Abrí la puerta de golpe, pero ya no había nadie. Ni un alma en la calle. Solo el silencio denso de la madrugada y esa imagen grabada a fuego en mi cabeza. Mi nieto, llorando, con una marca rojiza en el brazo. No era un simple rasguño. Era una quemadura. Delgada, redonda, perfectamente definida. Un círculo. Parecía hecha a propósito. Volví a entrar temblando, con la foto en la mano. Me senté en la cocina, encendí la luz y la miré más de cerca. Intenté convencerme de que era una mancha, una sombra mal impresa. Pero no, era una quemadura. Y alguien la había enviado a mi puerta como si fuera una advertencia. O peor, como si fuera una muestra de poder. Llamé a la policía de inmediato,
Pero esta vez no me dieron consuelo. Me dijeron que ya estaban al tanto, que estaban construyendo el caso, que no podían darme detalles por la denuncia cruzada que existía entre mi hija y yo. Les grité, les supliqué, pero no sirvió de nada. La burocracia era más lenta que la pesadilla en la que yo estaba atrapada. La foto la guardé en el congelador, como me aconsejó un amigo policía retirado, por si necesitas conservarla como prueba sin alterar nada, me dijo. El resto de la noche me la pasé en vela, con un cuchillo de cocina junto a la cama. No me reconozco cuando lo cuento. Nunca he sido paranoica. Pero esa noche no dormí. Esa noche fui otra persona. A la mañana siguiente, decidí buscar a los padres del donante una vez más. Me había dicho en su día que lo habían desheredado. Pero si aún vivían en Zaragoza, quizás sabían algo. Algo que me permitiera encontrar al niño. Busqué su dirección en viejos papeles, cartas de cumpleaños de hace años que mi hija guardaba en una caja rota. La encontré. Fui sin avisar. Una casa humilde en Las Fuentes, con jardín seco y cortinas cerradas. Toqué el timbre. Una mujer mayor abrió. Al principio no me reconoció. Luego, cuando le dije quién era, frunció el ceño. ¿Qué quiere? No tenemos contacto con nuestro hijo desde hace meses. No vengo por él, dije. Vengo por mi nieto. Lo tienen. Él y su grupo. Lo sacaron del hospital. Está en peligro. Sus ojos se abrieron lentamente, como si le hubieran arrancado un velo del rostro. ¿Cómo que un nieto? Y ahí supe que no sabían nada. Les conté todo. Sin adornos. Sin pausas. El hijo que habían criado ahora estaba involucrado en un círculo de manipulación, usando niños recién nacidos para quién sabe qué fines. La madre del donante lloró. El padre se levantó y salió al jardín sin decir palabra. Al rato volvió con una caja. Esto lo dejó hace un año. Dijo que si alguna vez alguien venía a buscarlo, le diéramos esto. La caja era de madera. Dentro, una libreta de tapas negras y un pendrive. Otra vez ese maldito pendrive. Me fui directo a casa. Esta vez, con la ayuda de un técnico informático, pude abrirlo por completo. Tenía más fotos. No solo del bebé, de otros. Y listas. Nombres, fechas de nacimiento, incluso lugares de reuniones en distintas provincias. Navarra, Tarragona, Teruel. Y al final, un video. Apenas 20 segundos. Mi nieto, dormido, envuelto en una manta con símbolos. Alguien lo acariciaba. No se veía quién, pero al fondo una voz repetía una frase. La sangre de los primeros nos abrirá el camino. Tuve que parar el video. Me estaba ahogando. La policía recibió todo de nuevo. Esta vez, una agente joven me dijo algo que me heló aún más. Están preparando una redada, pero necesitan pruebas de que el niño sigue vivo. ¿Y dónde está? ¿Tiene alguna pista nueva? No respondí, porque sí, tenía una. Un correo sin remitente que llegó justo esa mañana. Una dirección. Camino Viejo de Cadrete, kilómetro 4, Zaragoza. Y un mensaje. Ven sola. Esta es tu única oportunidad. Llegué al Camino Viejo de Cadrete con el corazón latiendo como si fuera a explotar. Era un sendero rural, polvoriento, rodeado de monte bajo y construcciones abandonadas. Había dejado el coche a 1 kilómetro de distancia, como decía el correo. Caminé bajo el sol, con los nervios a flor de piel, mirando a cada lado por si alguien me seguía. Llevaba el móvil en silencio, la ubicación compartida con el agente que conocí en la comisaría. Me prometieron que no intervendrían, aún, solo observarían, recopilarían datos. Pero si no sabían exactamente dónde estaba el bebé, no podían entrar. Esa era la condición, y yo estaba dispuesta a cruzarla. A lo lejos vi la construcción, una especie de almacén de ladrillo, sin ventanas, con una puerta metálica oxidada. Me acerqué. Nadie vigilaba, al menos no a la vista. Cuando estuve a unos metros, la puerta se abrió desde dentro. Era Rocío, pero no la Rocío que yo recordaba. Llevaba el pelo rapado por los lados, con un símbolo pintado en la frente. Estaba extremadamente delgada. Tenía una túnica beige atada con una cuerda, y colgando del cuello, una piedra negra que parecía un amuleto. «Estás aquí», dijo, como si fuera lo más natural del mundo. «¿Dónde está?», pregunté sin rodeos. «Estás gritando con los ojos, mamá. Y aquí no se grita. ¿Dónde está el niño? Está donde tiene que estar. Con su gente, con su destino. Nosotros solo somos los canales». «¿Canales? Es un bebé, Rocío, tu hijo. No es un símbolo, ni una herramienta, ni un profeta. Es un niño que necesita amor, protección, una familia». Ella se tensó, sus labios temblaron. Eso pensaba al principio, pero estaba equivocada. El donante me ayudó a ver lo que tú nunca pudiste. Me dio propósito. Aquí pertenezco. ¿Pertenece tu hijo a esta locura también? No respondió.
Solo se giró y me hizo un gesto para que la siguiera. Dentro del almacén hacía fresco. Había colchones en el suelo, telas colgadas como cortinas improvisadas, incienso ardiendo en un rincón, gente sentada, en silencio, como si estuvieran en trance. Me miraban con curiosidad, sin hablar. Pasamos por un pasillo hecho de muebles viejos. Al final, una sala más iluminada. Ahí lo vi. Mi nieto. Estaba en una cuna de madera, envuelto en una manta clara. Dormía. Tenía el rostro tranquilo, pero la marca en el brazo seguía allí, curada, pero visible. Me acerqué despacio, con los ojos llenos de lágrimas. Toqué su mejilla. Estaba tibia, real, vivo. «Déjamelo llevar», le dije a Rocío sin girarme. «No puedo». «Entonces me lo llevo igual», dije, alzando la voz. Y entonces lo escuché. «Nadie se lleva nada de aquí sin mi permiso». El donante apareció desde la sombra, como una serpiente. Llevaba la misma túnica, colgantes de madera, y una sonrisa torcida. Pero lo más perturbador fue ver que no venía solo. 2 hombres detrás de él, más altos, más fuertes, bloqueaban la salida. Rocío retrocedió. Dudó. Por primera vez vi algo en sus ojos que no era certeza. Era miedo. «Este niño es parte de algo más grande, señora», dijo el donante. «Y tú ya no eres nadie para él. Soy su abuela, y tú no eres nada». «¿Ah, no? ¿Y por qué entonces tu hija me sigue? ¿Por qué la rompiste? ¿Por qué la usaste? ¿Cómo usas a todos los que tienes aquí encerrados?» Mi grito hizo eco. Algunos de los presentes se levantaron. Rocío temblaba. Y entonces, algo increíble pasó. Una de las mujeres que estaba sentada se levantó. Era joven, no más de 22. Tenía un bebé en brazos. «Yo también quiero irme», dijo. Y detrás de ella, otra voz. «Yo también». En segundos, el ambiente cambió. El control del donante se desmoronaba. Su expresión pasó del desprecio al pánico. Se giró, gritó órdenes, pero ya nadie obedecía. Aproveché. Agarré a mi nieto en brazos. Rocío no se movió. Me miraba con lágrimas en los ojos. «¿Vienes?», le dije sin suplicar, sin rogar. Y entonces, por fin, dijo: «Sí». Salimos corriendo. Yo, Rocío y 3 mujeres más con sus bebés. Al cruzar la colina, una furgoneta de la policía esperaba con las puertas abiertas. Nos metimos todas dentro. El donante salió corriendo detrás, pero ya era tarde. Se escucharon sirenas, y gritos, y órdenes de alto. Rocío temblaba. Yo, abrazada a mí, mi nieto dormía entre nosotras. Y por primera vez en mucho tiempo, supe que no estaba sola. La comisaría estaba llena de luces fluorescentes, cafés mal hechos y preguntas duras, una detrás de otra. Durante horas, nos interrogaron por separado. A mí, a Rocío, a las otras chicas. Los agentes tomaban notas frenéticamente. Grababan todo. El ambiente no era de rutina, era de urgencia. De esos donde sabes que algo muy serio se está desmoronando y todos pisan con cuidado. Me permitieron estar con mi nieto en una sala aparte, donde lo cambié, lo alimenté y por primera vez lo sostuve sin miedo. Se aferraba a mi dedo con una fuerza impresionante. Tenía una mirada serena. En medio de tanto caos, él era la única presencia pacífica. Lo observé durante largos minutos. Pensaba en todo lo que había soportado sin saberlo. La calle, el abandono, la manipulación de su madre, el delirio de su padre. Y ahí estaba, respirando hondo, como si me dijera: «Aquí estoy, no te vayas». Rocío tardó más en salir. Cuando lo hizo, estaba desencajada. La dejaron con una trabajadora social. Yo la observaba desde la puerta entreabierta. Tenía la mirada baja. Murmuraba apenas. Pero la escuché decir algo que me partió el alma. Yo lo permití todo. Lo vi todo y no dije nada. Me decían que el apego era ego, que el amor de madre era debilidad. Y yo lo creí. La trabajadora la tomó de la mano, con ternura. Le habló en voz baja. No oí lo que dijo, pero Rocío asintió. Esa noche nos mandaron a casa con una escolta. Una patrulla estacionada fuera. Medidas de protección activadas. El donante había sido detenido, junto a otros 5 miembros del grupo. Tenían antecedentes por fraude, estafas de identidad, incluso casos anteriores de desapariciones vinculadas a otras comunidades del mismo estilo. La operación se expandía a varias provincias. Nos pidieron silencio, colaboración y paciencia. Rocío dormía en su antigua habitación, la misma donde había pegado fotos de cuando era niña, donde guardaba cartas de amigas del colegio, donde se había escondido tantas veces de sí misma. Ahora la usaba para llorar y para sanar. Yo no la presionaba, pero cada noche se asomaba al salón y me decía: «Gracias por no rendirte». Y yo le respondía siempre lo mismo: «Te quiero, incluso cuando no te reconozco».
Con mi nieto, todo era nuevo. Los pañales, las tomas, las madrugadas con llanto. Pero no me quejaba. No lo vivía como un castigo. Lo vivía como una segunda oportunidad. Un reencuentro con lo esencial. Cada gesto suyo me recordaba que no todo estaba perdido. Que mientras él viviera, había esperanza. Una tarde, Rocío me mostró una libreta. Era su diario, escrito durante el tiempo en la comuna. Lo leí de a poco. Había páginas llenas de rabia contra mí, otras de adoración ciega al donante, pero también había una hoja en particular que no olvidaré nunca. Decía, no sé si me usaron o si me rompí sola. Solo sé que si alguna vez vuelvo, quiero volver completa. Después de leer eso, supe que estaba volviendo. Lenta, rota, pero volviendo. La policía nos llamó unos días después. Habían encontrado en uno de los ordenadores del donante una carpeta protegida con contraseña. Dentro fotos de los niños, rutinas de crianza, documentos firmados por madres jóvenes que cedían la custodia espiritual a la comunidad. Y al final, un archivo de texto. Solo una frase. Si no podemos educarlos, los romperemos. Nadie sale entero. Esa noche Rocío vomitó. Lloró durante horas. No por miedo, sino por vergüenza. Yo la abracé y le dije lo que ninguna madre debería tener que decir. Sobreviviste. Eso ya es más de lo que muchos logran. Y entonces, cuando parecía que todo estaba calmándose, llegó la última sorpresa. Una prueba de ADN solicitada por la policía como parte de la investigación. Y el resultado fue claro. El donante no era el padre biológico del bebé. Cuando el agente me dio el sobre con los resultados, no entendí del todo lo que significaba. Estábamos sentadas en su despacho, Rocío y yo. Él nos miró serio, pero con un dejo de alivio. Nos pasó el informe sin demasiadas ceremonias. El análisis de ADN es concluyente. El individuo conocido como el donante no es el padre biológico del bebé. El padre es otra persona. Y tenemos un nombre. Rocío se quedó helada. Yo también. Nos miramos como si se hubiera abierto una grieta entre las dos. Ella tardó un rato en reaccionar. Finalmente murmuró, no puede ser. El nombre es Bruno Oliván Díaz. ¿Le suena? Yo sí lo recordaba. Era uno de los chicos del grupo del instituto. Siempre callado, correcto, el típico chico que pasaba desapercibido. Había venido a casa un par de veces. Me saludaba con educación, ayudaba a recoger los vasos. Nada destacable. Lo último que supe es que se había ido a estudiar fuera. A Huesca, creo. Rocío apretó los labios y asintió. Sí, es él. Fue antes de que me fuera. Solo una vez. El agente nos explicó que Bruno estaba ya en contacto con la policía. Había sido localizado y estaba dispuesto a colaborar. No tenía vínculos con la comuna. Había cortado contacto con Rocío hace más de un año. No sabía nada del embarazo. Nada del bebé. Estaba en shock, pero no huía. Días después, accedió a encontrarse con Rocío. Fue en una oficina neutral, sin prensa, sin testigos, solo con una mediadora. Yo esperé afuera. Cuando ella salió, venía pálida, pero distinta, como si se le hubiera quitado un peso del pecho. Me dijo, Bruno quiere conocer a su hijo, pero sin presiones. No va a luchar por custodia ni meter abogados. Solo quiere estar disponible, como figura. No va a desaparecer. Le creí. Y por primera vez, vi en ella una sombra de esperanza. Pasaron los meses. Todo empezó a tomar forma. Rocío comenzó terapia intensiva con especialistas en trauma. Fue duro, con recaídas. A veces se encerraba días, pero otras venía y me decía cosas como, hoy recordé lo que sentí la primera vez que lo tuve en brazos, y entonces lo abrazaba. Le cantaba. Le cambiaba el pañal sin que yo dijera nada. Volvía, poquito a poco, a ser madre. Bruno venía una vez por semana, siempre con regalos sencillos. Un peluche, un chupete de colores. Se quedaba horas jugando en el suelo. Nunca pidió explicaciones. Nunca exigió nada. Solo estaba ahí. Yo encontré trabajo a media jornada. Un cambio total. Dejé de vivir para vigilar. Empecé a reconstruir mi espacio. A pensar en mí también. Hice yoga. Retomé contacto con amigas. No todo giraba en torno al miedo. No más. El juicio contra el donante y su grupo comenzó en silencio. Sin cámaras. Los cargos fueron múltiples. Sustracción de menores, coacción, manipulación psicológica, fraude documental. La prueba de ADN fue clave. Rocío testificó con voz temblorosa, pero firme. Fue su forma de liberarse, de romper definitivamente el lazo. El donante fue condenado. 5 años. Otros miembros, más. Algunos se fugaron. La investigación sigue abierta. Pero la redada impidió que más bebés fueran usados como objetos espirituales de un grupo de fanáticos disfrazados de comunidad. Hoy,
mi nieto cumple 1 año. Tiene el cabello claro, la mirada intensa. Le encanta arrastrarse por la alfombra y tirar todo lo que encuentra. Rocío le canta todas las noches. Yo le leo cuentos. Y Bruno viene los domingos. Le enseñan a hacer sonidos de animales. A veces, cuando lo tengo en brazos, recuerdo todo lo que atravesamos para llegar aquí. El miedo, las traiciones, las puertas cerradas, la locura. Y me doy cuenta de que sí, la historia fue oscura. Pero no terminó ahí. Terminó con luz, con decisiones conscientes, con un niño que hoy tiene su nombre, su familia y su lugar. Y así quedaron todos. Rocío reconstruyó su vida, renunció a etiquetas impuestas, aprendió a ser madre a su manera, cometió errores terribles, pero eligió reparar en lugar de repetir. El donante cumple condena. Se aisló en prisión. No recibe visitas. Algunos dicen que todavía cree en su delirio. Otros, que está solo, esperando que alguien lo recuerde. Nadie lo hace. Bruno asumió su rol con nobleza. No exigió, no forzó. Se convirtió en un ejemplo silencioso de lo que significa estar presente. Las otras mujeres de la comuna también testificaron. Algunas recibieron ayuda del Estado. Otras se perdieron en el sistema. Pero todas escaparon. Yo, después de todo, seguí siendo madre, abuela, testigo y sobreviviente. No fui perfecta, pero no me rendí. Y ahora, cuando el niño duerme y Rocío me sonríe desde la cocina mientras seca platos, entiendo algo que tardé mucho en aceptar. Nunca fue solo una lucha por recuperar a mi hija. Fue una guerra por no perderme a mí misma en el camino. Y esta vez, gané.